Buenos días con todos. Yo soy Jorge Ernesto de la Mata Flores, médico cirujano, actualmente residente segundo año en cirugía general del Hospital Nacional Alberto Sabogal Soloburen por la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema escogido para la telecapacitación es el tumor de estómago gastrointestinal, o también llamado tumor GIST. Vamos a abordar algunos aspectos importantes sobre este tema tan interesante. Comenzando mencionando que el tumor GIST es una neoplasia rara, abarcando aproximadamente el 0,1 al 3% de todos los tumores gastrointestinales, pero la gran mayoría de las neoplasias mesenquimales, siendo aproximadamente el 80% de estos. Actualmente se sabe diferenciar estos tumores GIST del resto de neoplasias mesenquimales. Sin embargo, históricamente, antes se mencionaban como neoplasias mesenquimales en general, ya que no había forma de poder diferenciarlos. Con el avance de la tecnología, poder abarcar todo lo que es la investigación de señales de mutación oncogénica y la inmunistoquímica, se pudo definir la diferencia de la naturaleza de estos tumores. Las señales de mutación oncogénica de estas neoplasias están principalmente abordadas por lo que es mutación en el c-KIT o del receptor de tirosinquinasa y de la PDGF-alfa, factor de crecimiento derivado de plaquetas. El término de GIST, acuñado en 1983 por Masur y Clark, habla principalmente de neoplasias no epiteliales, sin característica de músculo ni neurológico. Entonces se podía saber que estas neoplasias no tenían el aspecto de ser derivadas del epitelio digestivo, pero tampoco tenían el aspecto de ser derivadas de otras células especializadas como eran el músculo y las células de Schwann o plexos nerviosos del tracto digestivo. Se sospechaba histológicamente de este diagnóstico por la apariencia uniforme que tenían sus células, distribuidas en células de tipo uso o tipo fusiforme, como son la imagen que está a su izquierda, y de tipo epitelioide, como la imagen que está a la derecha. También se sabe diferenciar un tipo mixto en la cual abarcan características de ambos aspectos. Por la inmunistoquímica se ha podido saber que se teoriza que el origen de estos tumores GIST está en células intersticiales de Cajal, que son las células marcapaso o las que comienzan las ondas del peristaltismo en el tracto digestivo. Las mutaciones del receptor tirosinquinasa, bueno, se aborda bastante bien en lo que es un estudio por Girote en 1998, en la cual se ha visto que hay una gran expresión del receptor transmembrana de tirosinquinasa en esos tumores. Estos receptores, que normalmente están distribuidos en una gran cantidad de tipos de células, son formados por dos monómeros que a la hora de llegar el ligando, que es el factor de acero o factor de células madre, estos monómeros se unen formando el receptor activo dimérico, ¿no? De dos fragmentos de tirosinquinasa, y así poder desencadenar una reacción en la célula para la activación del segundo mensajero. Sin embargo, la mutación de estos receptores hacen que estos estén activos incluso sin la activación por un ligando. Es lo que sucede en aproximadamente más del 85% de los tumores GIST, pudiendo abarcar una mayor reproducción, una mayor replicación de esta celularidad, por lo cual va a desencadenar la neoplasia, ¿no? Este factor de acero o factor de células madres están bastante activos en lo que es la función de la hematopoiesis, la gametogénesis y las células de Cajal, ya que estos receptores, bueno, estos receptores están, como les había comentado, en muchas células y están encargados de, bueno, a la hora de estar mutados, van a desencadenar justamente correspondiendo al origen de celularidad en leucemias, en los tumores de células germinales y en la aparición de tumores GIST. Sin embargo, también se ha visto que hay algunos tumores GIST en los cuales no hay esas mutaciones detectables. Y esto es lo que le llaman tipo salvaje o wild type GIST. Entonces se sabe que estos podrían corresponder a otro tipo de mutaciones como la puede ser en la succinato de deshidrogenasa, en GEN-BRAF o en el receptor del factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1. Y son, bueno, de tipo salvajes porque el crecimiento es un poco más descontrolado
y además que no se puede controlar con el manejo médico o los inhibidores de la tirosiquinasa, ya que corresponde a otro tipo de mutaciones. Inmunohistoquímicamente, se sabe que estos tumores son positivos para el antígeno CD117, pero no necesariamente por la presencia de este antígeno significa que es una tumoración GIST. Y el DOG1 también es eh, bastante presente en este tipo de tumoraciones. Más del 95% de tumores GIST tienen esta mutación. Sin embargo, no es específico, ya que este receptor puede estar, este antígeno, disculpen, puede estar presente incluso también en los leiomiomas y los sarcomas sinoviales. Epidemiología. Epidemiológicamente podemos tener algunos datos que el tumor GIST es una aparición en promedio de 60 años, entre 40 y 80. No tiene una preferencia por el sexo. El varón y mujer están muy parecidos en lo que es incidencia y prevalencia. No tiene una predilección étnica. Es muy raro en niños. Cuando está presente en niños puede corresponder a algunos síndromes, eh, síndromes tumorales, ¿no? También se ve que en la presentación en niños hay más que nada una presentación multifocal en el estómago principalmente. Es más frecuente el tipo salvaje del GIST y también es más frecuente la metástasis linfática. En lo que es los síndromes hereditarios o síndromes tumorales que ya le he comentado que también aumentan la frecuencia en personas jóvenes, están lo que son las mutaciones en línea germinal, la neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad de Recklinghausen y el síndrome de Carney-Stratakis. Entonces, en este tipo de síndromes van a estar acompañados de otro tipo de síntomas y manifestaciones. Por ejemplo, usted ya sabe que en la enfermedad de Recklinghausen está lo que es la mancha de café con leche, los neurofibromas, ¿no? El síndrome de Carney-Stratakis está acompañado también de leiomiomas esofágicos, adenomas corticales adrenales, también condromas pulmonares, paragangliomas extraadrenales, etcétera, ¿no? Y usualmente es, bueno, a pesar de tener bastantes tumoraciones presentes, es un poco de una evolución indolente. En la incidencia, bueno, antiguamente, antes de que se pueda reconocer los tumores GIST como tal, y estaban abordados dentro de todos los tumores mesenquimales, se veía que era aproximadamente 1.7 de cada 100.000 personas, más o menos en el año 1992. Para estudios de 2002 ya se ha visto que es 3.1 por cada 100.000, no necesariamente por comente, sino porque es más fácil o más frecuente la posibilidad diagnóstica, ¿no? No hay todavía, bueno, no se han encontrado todavía estudios más recientes sobre la incidencia y prevalencia de estas tumoraciones. Sin embargo, ya tendremos datos más adelante posiblemente. Y como ya les había comentado, el 80% de los tumores mesenquimales son de tipo GIST. Presentación clínica. El tumor GIST en mayor frecuencia no tiene síntomas. Se sabe que aproximadamente el 69% de tumores GIST pasan asintomáticos, 21% son hallazgos incidental durante cirugías por otros motivos y el 10% son descubiertos en la autopsia. Sin embargo, cuando presentan síntomas, los síntomas principales son hemorragia digestiva, eh, hemorragia intraperitoneal, obstrucción intestinal o la perforación. El tumor GIST se presenta en un 50-70% de frecuencia en el estómago, 25-35% en el intestino delgado y 5-10% en colon y recto. A la hora del diagnóstico, aproximadamente de 15-50% de los casos ya tienen una enfermedad metastásica y menos del 5% hacen metástasis extraabdominal. Principalmente el lugar más frecuente de metástasis es el hígado, el epíplon y el peritoneo. Y cuando es extraabdominal están presentes principalmente en el pulmón, hueso, tejido celular subcutáneo y en el cerebro. Sin embargo, son bastante infrecuentes estas metástasis, como les había comentado. Para el diagnóstico hay diferentes tipos de estudio. En imágenes, lo más preponderante es la tomografía. En la tomografía se ven tumoraciones eh, muchas veces intraluminales, ¿no? En mayor frecuencia intraluminales que captadores de contraste. Son uniformes, usualmente no comprometen órganos vecinos. En lo que es la endoscopía digestiva alta, se ven tumoraciones submucosas. Em, lo de que es el tema de la toma de biopsia, eso sí hay que estar bastante cuidadosos,
no se, no se recomienda, o sea, en todo caso hay que sopesar la utilidad en lo que es la toma de biopsias, ya que son tumores bastante frágiles en los cuales el rompimiento, la ruptura de la ruptura de la cápsula de esta tumoración puede esparcir la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo veo una lesión submucosa y el paciente tiene alguna, pues, es asintomático o tiene algún síntoma muy relacionado para que aumente la sospecha de que puede ser un tumor GIST, mejor se opera de frente, ¿no? En todo caso se abarca y ahí se estudia con la pieza ya retirada, no tanto la biopsia, sabiendo que puedo correr el riesgo de poder esparcir la enfermedad. En la imagen de acá abajo se pueden encontrar imágenes endoscópicas en las cuales veo la tumoración y también con su correspondencia con una tomografía y la ecoendoscopía, ¿no? En cuanto a pronóstico, se abarcan diversos aspectos, principalmente lo que es la tasa mitótica, que habla de la capacidad de replicación de la celularidad en los tumores, el tamaño del tumor y la ubicación del tumor. En solo ubicación del tumor, todo lo que es intestino delgado tiene mayor riesgo de recurrencia y de progreso que los tumores que están presentes en estómago y recto. El tamaño de tumor, bueno, se dice que a partir de los 2 centímetros hay que considerar la tumoración un tumor potencialmente progresivo y maligno. Y el índice mitótico, obviamente, según la cantidad de mitosis encontradas por campo a nivel de microscopio, ¿no? Con esto se ha creado un nomograma en la cual se suman algunos puntos de acuerdo a los aspectos, ¿no? A cada criterio de ubicación, tamaño y tasa mitótica. Y según estos puntos se puede ver la probabilidad de una sobrevida libre de recurrencia a los 2 y a los 5 años. También existe los criterios de Fletcher, que también ven lo que es la malignidad o en todo caso la capacidad de progreso de una tumoración GIST según esos aspectos. El manejo, principalmente lo que es la terapia quirúrgica, es la potencialmente curativa de los tumores GIST, ¿no? Es el único método potencialmente curativo de tumor GIST. Cuando uno tiene una tumoración ya diagnosticada con la sospecha del GIST, entonces hay que ver que la cirugía es el indicativo principal. Incluso responden tan bien a la cirugía que el tumor GIST es uno de los pocos diagnósticos en los cuales incluso está indicado resecar las metástasis peritoneal. Si yo encuentro implantes de estas tumoraciones en peritoneo a la hora de abrir un abdomen, está indicado resecar la metástasis porque tienen buena respuesta. No requiere linfadenectomía en los adultos porque es muy poco probable, en todo caso es muy poco frecuente que haya metástasis ganglionar por estas tumoraciones. ¿Cuánto debo resecar? ¿Van a ser mis márgenes libres? No hay definido un margen libre o una cantidad exacta de centímetros. Sin embargo, los estudios indican que una resección R0 o R1 tienen una muy buena respuesta frente a lo que es el R2, ¿no? Entonces, yo con tal de poder sacar mi tumoración y ver que macroscópicamente yo pueda tener márgenes libres, es suficiente. Incluso los estudios indican que entre R0 o R1 no hay mayor diferencia de sobrevida libre de enfermedad ni de recurrencia. Em, Ahora, hay que evitar la ruptura o la lesión de la cápsula, como habíamos comentado. Hay que tener bastante cuidado a la hora de la cirugía y que de por sí es también un motivo por el cual no se indica de forma rutinaria una biopsia prequirúrgica. Ahora, también se sabe que hay resecciones extensas que han sido descritas, por ejemplo, gastrectomías subtotales, gastrectomías totales por tumoraciones GIST. Sin embargo, ahora que nosotros sabemos que puede haber una neoadyuvancia, que en un momento les voy a comentar, o que es necesario un R0 o un R1 para tener una terapia curativa, pueden ser evitables este tipo de resecciones extensas, ¿no? Porque las resecciones extensas sabemos que también se pueden acompañar de mayor morbimortalidad postoperatoria a nivel de la recuperación. ¿Y qué GIST yo debería resecar quirúrgicamente siempre que se pueda? Cualquier GIST mayor de 2 centímetros. Es debatible entre 1 a 2 centímetros. Se puede esperar, ¿no? La observación, hacerle seguimiento de si crecen o no, pero hay que considerarlo.
Ahora, cualquier GIST en intestino delgado y colon, independientemente del tamaño, porque habíamos comentado del progreso, ¿no? Según el nomograma y los criterios de malignidad y de progreso de la enfermedad. Cualquier GIST sintomático, principalmente el hemorrágico, puede ser chiquitito, puede ser menor de 1 a 2 centímetros, puede ser menor de 1 centímetro, pero si genera hemorragia digestiva, es indicativo de la cirugía. O cualquier GIST que yo le haya estado haciendo observación, pero que durante el proceso de la observación veo que está aumentando el tamaño, eh, o que está haciendo, ¿no? Que en las tomografías tengan mayores dimensiones, es un GIST progresivo, también es indicativo hacerle cirugía. No se recomienda la cirugía endoscópica, perdón, la resección endoscópica. Se recomienda la cirugía mayor, ¿no? En sala. ¿Por qué la endoscópica no? Porque el tumor GIST es submucoso y puede estar en planos profundos. Entonces, una resección endoscópica puede ser muy superficial y no quitar todo el tumor. O en todo caso, si yo me voy tan profundo de forma endoscópica, yo no tengo la medición como para poder evitar a toda costa una perforación de la pared del tubo digestivo. Ahora, como ya les había comentado, también tiene una terapia médica, ¿no? Los inhibidores de la tirosina quinasa, como son el imatinib y el sunitinib, han demostrado muy buena eficacia en lo que es la reducción de los tamaños de las tumoraciones avanzadas, o incluso también han demostrado una muy buena eficacia en las enfermedades primarias, al punto de que evitan el progreso o incluso los desaparecen eh, antes de que puedan ser operados. Entonces, estos medicamentos prácticamente son un muy buen soporte para lo que es el manejo de estas tumoraciones GIST. En las enfermedades primarias existe lo que es la neoadyuvancia, ¿no? Para poder evitar lo que son las resecciones extensas, para reducir la cantidad de metástasis, etcétera. Tienen una muy buena respuesta. Y usualmente lo que hacen es indicar una terapia de aproximadamente de 8 a 12 perdón, de 8 a 12 semanas antes de la cirugía, e incluso pueden tener hasta 2 años posterior a la cirugía. Sin embargo, en lo que son enfermedades avanzadas, se sabe que esta indicación de los inhibidores de tirosina quinasa pueden estar de forma indefinida, ¿no? La vigilancia después del tratamiento, bueno, abarca lo que es la historia clínica, el examen físico y ten abdomino pélvico con contraste cada 3 a 6 meses durante los primeros 3 a 5 años, que es el tiempo en el cual hay mayor riesgo de recurrencia, ¿no? Después de esto, un control anual está bien justificado. No existen marcadores séricos específicos para lo que es la tumoración de GIST, ¿no? Entonces, como conclusión, los tumores GIST son neoplasias raras con buena respuesta para el tratamiento quirúrgico. Tenemos a la mano un buen soporte médico, que son los inhibidores de tirosina quinasa. Y bueno, si bien son raros, la importancia radica en que son potencialmente curativos a pesar de ser neoplasias con potencial maligno, ¿no? Bueno, eso es todo. Eh, Podemos abundar el manejo en otra oportunidad, en otra exposición. Muchas gracias.